Heráclito 530, Platón 430. Ya. ¿Ok? Y créeme que eso fue un problema enorme para el mundo filosófico. En esos 100 años, pues muchísima gente fue de que, oye, está este trabajo. Y muchos otros, ¿verdad? No quiero como caricaturizar que nada más estaban esos dos. Habían muchos otros. Pero nadie sabía bien para dónde iba la filosofía. A Platón le quedaba claro. Platón fue el tipo de pensador que desarrolló su ética, desarrolló su metafísica, desarrolló su epistemología y le quedaba de alguna forma, entendía hacia dónde iba esto que llamamos filosofía, ¿verdad? Arrancamos con esta. Mediosa. La medida de una persona es lo que hace con el poder. La frase original pues, sería: la medida de un hombre es lo que hace con el poder. Obviamente contextualizada, ¿verdad? El tiempo de la medida de una persona es lo que hace con el poder. Aquí te vas a dar cuenta, ya te empezaste a dar cuenta que la sofisticación se empieza a acelerar. Está un poquito más sofisticado el trabajo, ¿no? Del Critón a la República hay un avance intelectual enorme en el trabajo de Platón. Y se empieza a sentir cada vez más y más elaborado, elocuente, profundo. En la República en específico, Platón aborda lo que se conoce como la filosofía de la política. Y en específico el tema de la justicia. Lo que hace la República es explorar que si siempre debemos de ser justos o injustos. Explora la naturaleza de la justicia. Es una larga dialéctica sobre justicia. De hecho, en la próxima clase voy a repasar toda la República, libro por libro, los 10 libros. No me tomo tanto tiempo. Claro que leer los 10 libros es trabajo pesado. De hecho, cuando terminen de estudiar conmigo, una de mis recomendaciones de ruta de autoestudio es: aviéntense a la República. Y es un reto pesado, porque pues, te castiga, tienes que estar ahí dándole. Claro que hay otros retos como la ética nicomaquia o otras ideas, pero eso lo proponemos ya más hacia el final. Aquí Platón, con esta frase ya te das cuenta de su excelencia como escritor. Hay quienes argumentan que Platón es de los mejores escritores de todos los tiempos. Se dice, por ejemplo, que Nietzsche pues, odiaba a Platón por unos motivos, pero entre ellos es porque le tenía un tipo de envidia, que era demasiado buen escritor, demasiado buen pensador. Y le tenía un tipo de respeto como que extraoficial, ¿verdad? Y luego también hay quienes dicen que Nietzsche fue de los mayores y mejores escritores de todos los tiempos. Pero aquí tú ves, Platón lo que está diciendo es: oye, ¿qué es una persona? Depende de lo que haga con el poder. Fíjate en cómo usa el poder una persona y te voy a decir cómo es esa persona. Hay quienes puedan pensar: Mateus, pero pues yo nunca he tenido poder, yo soy una persona poco poderosa. Les recomiendo volver a pensarlo. Todos tenemos algún tipo de poder en nuestras manos, ¿no? Tal vez hayan líderes aquí entre nosotros, tal vez no, tal vez hayan futuros líderes que quieran y van a obtener cierto poder en sus vidas. Y lo que Platón nos invita a pensar es: una vez que tienes un tipo de poder en el mundo, ¿qué haces con ese poder? ¿Cómo eres tú ante el poder? Y si preguntas qué es una persona o cómo mides a la gente, Platón te propone eso: observa lo que hace con el poder. Aquí yo siempre cuento una pequeña anécdota de mi último trabajo, antes de empezar con Mindshop, que Mindshop no lo considero como un trabajo, es una cosa diferente. Había un vigilante y por ciertos motivos perdió su trabajo y nos tocó contratar otro vigilante, ¿verdad? Entonces, muy bien, entra un vigilante nuevo de un estacionamiento y este nuevo vigilante, en cuestión de días, como que empezó a enfermarse de poder. Y no sé si alguien ha visto a alguien que se enferme de poder, pero es una cosa muy rara. No sé si alguien de aquí se haya enfermado de poder del público. Si sí, pues cuéntenos en los comentarios. Pero básicamente este vigilante empezó de que: hey, ¿tú qué estás haciendo? Vente, hazte para acá. Y empezaba a dar órdenes. Dar órdenes a todos nosotros y también a los directores y a los vicepresidentes, hasta que se empezó a hacer un tipo de chisme de que: hey, no, hombre, ahí viene este vato. ¿Vieron lo que hizo el vigilante? Sí, ya estoy harto, no sé qué. Y se empezó a enfermar de poder y empezó a dar órdenes hasta que la gente dijo: ya basta, ¿verdad? Córralo. Lo desterraron. Perdió su trabajo y tuvimos que buscar otro vigilante. Ahora, el trabajo del vigilante no es fácil. Tienes que vigilar, cuidar, pero siendo honesto, era un lugar de poco riesgo, no había nada de peligro, simplemente era observar ahí, ni siquiera se cobraba en el estacionamiento. Pero perdió chompa, perdió cabeza. Y eso me ha puesto a pensar a través de los años: oye, ¿qué tipo de carácter o qué tipo de persona debes de ser para poder tener poder y usarlo correctamente, usarlo bien en el mundo?
no corromperte o ser una persona justa todavía en el mundo. Es que el poder también te brinda como una cierta prueba de estrés a tus valores. O sea, es una prueba en donde el llevar al límite lo que puedes hacer habla mucho. O sea, hay una frase que dice que entiendes más del medio en los extremos, ¿no? Entiendes más de cómo eres tú llevándote a estos extremos, porque ahí es en donde llevas al límite todo lo que te conforma cuando estás en un lugar más neutro, ¿no? 100%. Y aprendes mucho, por ejemplo, de sistemas cuando le haces pruebas de estrés, que a lo mejor en un punto tranquilo, sin poder, los problemas no presentan, no se brotan, pero ahí están. Y no te das cuenta hasta que los llevas a ese punto. Fíjate, definitivamente esta idea de la prueba de estrés habla de que debe ser, o podría ser una cosa gradual, ¿verdad? En un sistema, pues, un tema de servidores o así, pues no le vas a hacer una prueba de estrés, ¿verdad? Vas poniendo una prueba de estrés apropiada a más o menos. Es como cuando tienes, no sé, si tienes un pedazo de hule, una hulera, una resortera, ¿no? Sí. Tiene un pequeño agujerito. Cuando no está estirada, el agujero ni siquiera se ve, güey. Pero cuando estiras el hule, ese agujero se empieza a hacer gigante, clarísimo, hasta que eventualmente hace que el hule se rompa, ¿no? Entonces esos problemas que no notas en medio, cuando no estás en ese estrés, cuando le das poder, se ve clarísimo. Brotan. Ahí tienes un buen argumento de por qué es peligroso subir al poder demasiado rápido. Sí. Porque pues no estás acostumbrado y ciertas fallas de tu forma de trabajar, de tu carácter, de tu, yo qué sé. O falta de tiempo técnicas para procesar lo que está pasando. Exactamente. Puede ser un problema enorme. Sí. El poder es una cosa que también se transforma. Hay diferentes formas de tener poder. Entre otras está el dinero, por ejemplo, ¿verdad? Como la gente que se gana la lotería. Hay 1000 historias terribles que acaban muy mal, porque también te da un tipo de libertad. En fin, el poder es un objeto de estudio fascinante. Hay mucho que estudiar del poder. Y también muy perverso, porque hay gente que lo malusa, ¿verdad? Imaginemos Platón, que creció un joven en Atenas aristocrático, que fue de una forma estudiante de Sócrates. Él era de los jóvenes que estaban con él y de alguna forma entendieron su trabajo, aplicaban el método socrático y luego luego mataron a Sócrates. Para Platón fue una cosa durísima. Por Sócrates. Ni me toques ese vals. Ese vato, sí. Ya se ganó un lugar Sócrates, en tu la neta, es una pistola. Está bien, sí, güey. Me hubiera encantado cotorrear con él. Siento que estaría platicando y todo el tiempo tendría una sonrisa, güey. Oye, sí, güey. Pobre Sócrates. Al chile, pobre Sócrates. Me lo mataron. ¿Cómo dijiste? Un pillo sin suerte. Sí, un pícaro sin suerte. Lo metieron en la cárcel, lo juzgaron. Sí. Lo mandaron a la guerra, güey. Sí. O sea, no, hombre, pobre vato. Y mucho que lo que era tenemos... feo, aparte. Eso no, güey. Tantas Su cosas. Su esposa era bien pesada, güey, pobre vato. Sí. Siento que Sócrates me había quedado muy bien. Sí, güey. Imagínate cotorrear con él. O chance nos hubiera dado en la madre, y aparte, como era muy inteligente, estaba mejor, güey. Sí. Y luego imagínatelo platicando con los jóvenes de Atenas. Sí. Los chavos iban a platicar con él y es de que no mames, y aprendían y estaban a por ella, ¿sabes? No, un gran tipo. Cuando hagas el episodio de AI de Sócrates... O sea, siento que Sócrates es ese güey que llegas, está en su casa y siempre se dice, güey, ¿qué verga estás haciendo? O sea, lo ves haciendo algo que dices, ¿qué verga estás haciendo? De que ahora que sigue, le sigue. Y él te va a responder perfectamente. Con una historia o algo así. Sí, yo lo admiro mucho. Yo he aprendido muchísimo. Bueno, pues con los griegos. Mucha gente me dice, Mateos, ¿cómo has hecho todo lo que has hecho, las cosas que has avanzado y así? Yo le debo mucho a los griegos. Me siento en deuda con su forma de pensar. Y Sócrates es una gran parte de esto. Por algo mis personajes en Elden, en la compu se llama Sócrates, en el PlayStation se llama Platón y en el Xbox se llama Aristóteles. Yeah. Son mis 3 personajes de Elden Ring. Pero bueno, cuando hagas el episodio de Sócrates en AI, me gustaría darle una leída. Sí, te lo voy a mandar antes. Platicarlo, sí. Porque también ahí el AI, pues digo, hay mucho que decir, ¿verdad? También son 45 minutos y así, pues. Digo, lo podríamos hacer más largo. Sí, también, definitivamente. Pero qué chido, va a ser interesante ver qué dicen los modelos sobre eso, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué carácter necesitamos para no perdernos, ok? Esta exploración la vamos a seguir de alguna forma más robusta con Marco Aurelio. Okay, ya caímos a Marco Aurelio porque él fue filósofo y emperador romano. Sí, me aventé el de meditaciones hace algunos años. Gran libro. Sí, esa es otra recomendación que yo doy al final de mi ciclo de filosofía. Sí. Uno de mis sí ha sido de mis libros favoritos. Sí, y es como un libro de cabecera. Que está bien fácil. Y los aforismos dejan bastante, ¿verdad? Sí.
Sí, te regresa mucho muy rápido. Exacto. Eso es lo bonito. Pues es el pensamiento sintético. Sí. Son como formalizaciones. Luego platicamos de eso. Es un aspecto de la lógica formal porque los aforismos son una forma de hacer esos tipos de argumentos bien esbeltos, como que concisos y así. Pero tienen una parte retórica que hay que cuidar también, ¿verdad? Pero bueno, esa es la historia del vigilante y la pregunta del poder, ¿verdad? Una introducción biográfica a Platón. Su nombre original fue Aristócles, ¿bien? Pero es un poco confuso, entonces mejor Platón, ¿verdad? Porque, bueno, viene de alto estatus social, tuvo una familia muy poderosa. Su papá, que se llama Aristón, que también agrega la confusión, ¿verdad? Tenía una descendencia directa al último rey de Atenas, Codrus. ¿Pero por qué le dicen Platón? Por hombros anchos. Ah, eso significa Platón. Broad shoulders. Se supone que el otro estaba bien mamado. A la verga. Y aparte gimnasia, hacía gimnasia. En la academia de Platón. Sí, era mucho la parte física e intelectual. Física e intelectual junto. Se dice por ahí, hay hasta memes que se supone que Platón para ganar argumentos le hacía de que así, de que como que así. Eso se me hace una gran caricatura. Eso es no entender a Platón, porque eso es pura retórica. Sí. Eso es etos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Etos es usar lo que uno es para convencer. Solo porque estás mamado no tienes razón. Es sencillo. ¿Quién sabe? Pues, hay gente que se convence y se intimida por eso. Sí. ¿Verdad? Definitivamente. Pero bueno, con la pluma, ¿verdad? Con el logos es cuando se hace la filosofía. Entonces, dos reyes. El último rey de Atenas, Codrus, y el rey de Mesenia, Melantus, ¿no? Tenía una aristocracia enorme. Él era de los hijos más jóvenes entre sus hermanos. Él es uno de los autores más marcantes y de gran alcance e influyentes. Me arriesgo a decir, no solo en la historia de la filosofía, sino que en la historia de la humanidad. Es de los vatos más citados que existen en todos lados. De hecho, hasta una parte como que, no mística, pero como mitológica, de que su vida fue impresionante. El vato viajó y muchas cosas así. Pero claro, nos vamos a dedicar a estudiar la filosofía. Nos vamos a poner a estudiar esas cosas, ¿no? Entonces, su mamá se llamaba Perictone y venía también era aristocrática, su mamá, de una familia ateniense prominente. Se dice que ella era descendiente de Solón, que era un famoso poeta. Entonces ahí tienes defensa política, aristocrática, algo de excelencia de escritura, ¿verdad? Claro. Platón quería ser escritor. Pues como Homero, como Sófocles, grandes personas, pero ya de la parte literaria. Y de alguna forma, por su influencia con Sócrates o con los presocráticos, Platón acaba yéndose por la filosofía, ¿verdad? Y claro, la muerte de Sócrates pues, fue un parteaguas. Platón sí escribió mucho. Y ahí es una sospecha, y hay algo de evidencia en las enciclopedias, que el trabajo de Platón se preserva pues, por esa aristocracia. Imagínate, si eres un vago... ¿Quién va a cuidar tu trabajo? Sí, si eres un... A la verga. Exactamente. Tiran tus cosas, tu caja y a la verga. Exacto. Y luego vamos a ver más casos de la filosofía, porque eso es importante. Para entender historia de la filosofía, toca entender esos matices de qué tenemos, qué hay, cómo se preservó. Cuando se muere el padre de Platón, su mamá se casa con otro aristocrático que tenía muchas conexiones con Péricles, que fue un aristocrático muy importante en Atenas, un político. Entonces, más protección. O sea, si no fuera por Platón, Sócrates baja de tier gigante, ¿no? En la historia de la filosofía. Pues muy probablemente tal vez ni tendríamos nada. Pues Sócrates. Es que si hay otros que escribieron, sí, ¿no? Genofonte y Aristófanes. Baja de tier bien cabrón, ¿no? Sí, porque no eran filósofos. Sí. ¿Qué tanto puede entender de Sócrates alguien que no sabe filosofía? Yeah. Entonces, Aristófanes hacía obras de teatro y tenía más o menos la edad de Sócrates, era más grande que Sócrates, entonces lo conoció como que de la edad, y Genofonte era biógrafo militar. Pero Platón era filósofo, entonces pues entendió el valor de las pláticas de Sócrates, ¿verdad? En el mercado de Atenas. Y hay otros que les llaman los Sócrates menores. Los socráticos menores. No porque eran más chaparros ni nada, más porque escribieron menos. Yeah. Pero hay más fuentes además de las tres grandes. Y Aristóteles también. Aristóteles también habló sobre Sócrates. ¿Escribió sobre Sócrates? Escribió sobre Sócrates. No tanto como Platón, pero sí habló. Estos tres, los clásicos, estudiaron fuertemente... Pero Aristóteles no conocía a Sócrates. No lo conoció. No le tocó. La escalerita es Sócrates, Platón, Aristóteles. Sí. Entonces el maestro estrella de Aristóteles fue Platón, ¿verdad? Bueno, el estudiante estrella fue Aristóteles. Sí. Es la escalerita, ¿verdad? Entonces, los lectores de casi todos los periodos de la humanidad han sido influenciados de alguna forma por él. Siempre surgen neoplatónicos y luego lees algo y te inspira para hacer otra cosa. Su trabajo es muy fundacional y está a un nivel tan genérico
que esto lo dijo un filósofo y matemático británico, que es una inagotable mina de sugerencias. Vamos a ver en la próxima clase un poquito de él. Alfred North Whitehead. Te encantaría su trabajo. Fue matemático y filósofo. Una de las herencias de Platón es la forma en la que concebimos filosofía a menudo, que sería, la filosofía es una examinación rigurosa y sistemática de cuestiones éticas, epistemológicas, estéticas, metafísicas y lógicas, desarrolladas por un método estructurado por la lógica formal. Se podría decir que es un tipo de, como la invención de Sócrates, ¿verdad? Perdón, de Platón, que básicamente entendía, claro, decir estética es un poco estirar el argumento, porque el campo de la estética filosófica surge hasta Baumgarten y Kant con el siglo XVIII, pero hay quienes argumentan que Platón sí hizo algo de estética. Platón y Aristóteles, ¿qué? No se va destacando más. Sí, diré una campanita de Kant de que ya llegaremos a Kant, te va a caer bien. No sé si te va a caer bien, la neta. No, yo sí creo que me va a caer bien. Sí, tal vez sí, tal vez sí. No como Sócrates, pero sí te va a caer bien, yo creo. Entonces Platón desarrolló un sistema, ahorita vamos a hablar de Alfred North, hizo un sistema filosófico interconectado que funciona entre la epistemología, tiene que ver con la ética con la metafísica con la lógica. Está como que es bien difícil hacer esto. Y Platón vivió hasta los 80 y tantos. Creo que falleció con 80. No se sabe en qué año falleció, pero entre 83 y 86. Okay. Ahí sí. No se claven con eso, es un aproximado muy, muy genérico. Pero vaya, vivir hasta esa edad es muy difícil en esas épocas. Sí. Muy probablemente tenías que ser un aristocrático para poder tener las condiciones para todo eso, ¿verdad? Esa es una frase muy famosa sobre Platón. Viene de este filósofo que te decía, Alfred North Whitehead. Él escribió un libro que se llama Proceso y Realidad en los 70s. Dice, la caracterización general más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas a pie de página de Platón. No me refiero al esquema sistemático de pensamiento que los eruditos han extraído de sus escritos. Me refiero a la riqueza de las ideas generales dispersas a través de ellos, sus dotes personales, sus amplias oportunidades de experiencia en un gran periodo de la civilización, su herencia de una tradición intelectual aún no endurecida por una excesiva sistematización. Han hecho de sus escritos una inagotable mina de sugerencias. A esto me refería ahorita hace unos momentos. Esta frase se hizo, entre comillas, viral entre los círculos académicos, ¿no? Entonces está diciendo que mucho de lo que se escribió como filosofía en Europa por muchísimos años son como que comentarios a Platón. Sí. Platón es un trabajo muy, muy robusto. También se puede decir algo similar de Aristóteles, pero no tenemos todo el trabajo de Aristóteles. De Platón, pues no sé si tenemos todo, pero tenemos mucho. Es lo que puedo decir. Entonces, aparte de los volúmenes de la República, ¿qué otro gran...? En la próxima clase vamos a ver como un tipo de... Hay una cosa que se llama la paginación de Stephanus, que es un sistema para organizar a Platón. Si has visto que de repente hay letras y números entre los diálogos. Letras y números entre los diálogos. De que has leído la Apología, bueno, pero son pies de son notas abajito, ¿no? ¿O a qué te refieres? O al un lado. Hay paréntesis de, que no sé qué significa eso. Exacto. Yeah. Eso se llama paginación de Stephanus. Es un sistema que organiza todo el trabajo de Platón. Yeah. Entonces, son como, haz de cuenta que organiza los párrafos en un código matemático. Entonces, como hay tantas traducciones en tantos idiomas, tantas ediciones, ese código te ayuda a citar. Entonces, si tú escribes un ensayo de Platón y quieres citar tal página de la República, pues, ¿cuál es esa? Hay 1000... Entonces tú citas el sistema. Hay demasiadas versiones, demasiadas páginas, demasiadas traducciones. Exacto. Que nada más pones de 15. Y así va aumentando hasta 857. Como la Biblia. Exactamente. Eso es una cosa muy común para muchos trabajos antiguos. Aristóteles también tiene una así. Se llama numeración Becker. Ya la estudiaremos. Son figuras importantes de la historia del conocimiento que dicen, a ver. Tenemos que entender bien esto para no equivocarnos. Aquí hay un sistema. Y si lo hacen muy bien hecho, se preserva. Y esto se comunica. Qué cabrón. Está bien cañón. Sí. El mundo académico tiene muchos problemas, pero es una joya. Si le entiendes, te puede ayudar a avanzar muchísimo. Claro. Pero claro que hay que entender todas esas partes. Lo vamos a ver en la próxima clase. Eso es lo que decían de mí. Mateus, él lo vamos a ver en la próxima clase. Pues sí, estamos muy atrás. No hay de otra, ¿verdad?